recursos educativos. En primer lugar, quiero comentar para aquellos que prefieran que no se capture su imagen que la sesión va a ser grabada y, por lo tanto, si no desean aparecer, pues lo que pueden hacer es desactivar su cámara. Se trata de un posgrado de nueva creación. Es el primer año que se celebrará, que pretendemos convertir en un máster a lo largo del próximo curso. Es decir, empezará como un posgrado, pero en la siguiente edición, al siguiente año, será un máster. Para presentarlo, hoy contamos con ambos directores, el catedrático de Tecnología Educativa, Antonio Bartolomé, y la experta en diseño accesible, la doctora Cris Ladaga. También en esta sesión de tarde nos acompaña buena parte del equipo docente. De hecho, tanto Antonio Bartolomé como Cris Ladaga son docentes, son responsables de algunos módulos. Pero además tenemos con nosotros a varias personas, no sé si seré capaz de nombrarlos a todos, creo que sí. Tenemos a la doctora Luz Rangel, experta en diseño e innovación. Tenemos a Loreta Magallanes, doctora en comunicación social. Creo que también, aparte de docentes, no está todo el equipo, pero como he mencionado, hay al menos 4 de ellos. También hay algunos de los conferenciantes. He visto a Martina Yello, de Calidad e Inclusión, a Andrea Lapa, de Cultura Digital, a Nelson Preto. En fin, los iremos viendo a partir del desarrollo de la sesión. Quizá lo primero que deberíamos explicar o que deberíamos comentar es cuál es el origen de este curso. Y para eso lo mejor es hablar con Antonio Bartolomé, que es el motor, el que inicia desde la Universidad de Barcelona este posgrado. Antonio, ¿nos explicas cómo surgió el curso? Bueno, realmente quien inicia es Cris y hola a todos. Hace 4 años Cris vino a mi despacho y me explicó el tema de la accesibilidad y el problema que había con el tema de la accesibilidad en los materiales digitales y en particular en los materiales educativos en concreto, ¿no? Yo no soy experto en accesibilidad, entonces yo soy un experto en el diseño de entornos de aprendizaje potenciados por la tecnología. Pero me di cuenta enseguida de que estaba delante de un gran problema, de una gran necesidad, de algo que había que solucionar. Porque lo cierto es que el tema de la accesibilidad física hacía muchos años que comenzó y, bueno, de hecho yo recuerdo hace años que a veces algún curso a mis alumnos les pedía como actividad para ver las posibilidades del vídeo para motivar, ir grabando tomas cortas de sitios no accesibles dentro del propio edificio de la universidad. Oye, eso es difícil porque simplemente está considerada en todas partes. Tú puedes llegar a cualquier lugar de la universidad, por ejemplo, puedes llegar y aunque podría mejorarse muchísimo más, hay esta conciencia, o sea, la gente piensa en el tema este de accesibilidad, pero en los entornos web no. Yo me di cuenta que yo mismo no lo pensaba para eso en nada, que miles y miles, quizás millones de profesores en todo el mundo preparan materiales digitales y no piensan en este aspecto, que miles de diseñadores están produciendo materiales para entornos de aprendizaje y el tema de la accesibilidad como si no existiera. A raíz de eso, pues pensé, bueno, vamos a formar a los profesores del departamento. Y la verdad es que descubrí que en efecto que tampoco ellos lo veían. Bueno, sí, curioso, dicen, es interesante, es curioso. No, no es curioso, no es interesante, es que hay una legislación que se está comenzando a poner en marcha, que de pronto se van a encontrar que mañana tienen que tener sus materiales accesibles y que pueden encontrarse con auditoría sobre ese tema. Pero no, era interesante. Total, aquello no se hizo. Pero seguimos dándole vueltas. Y, a ver, analizándolo un poco, pensamos que lo que necesitaban los educadores que utilizan materiales digitales, lo que necesitaban los diseñadores que preparan y desarrollan esos materiales, son 3 cosas. En primer lugar, conocer el marco legal. Es una necesidad básica y urgente, o sea, y estar capacitado para actualizarse en ese caso, en ese campo. Ten en cuenta que es un marco que además es muy interesante porque sabéis el problema que hay en Internet. Uno puede producir para un país, pero ahora se produce a nivel global. Así que el tema de la legislación se complica un poco. Bueno, el marco legal. El segundo punto era conocer las técnicas, las estrategias, las metodologías para hacer accesible un material educativo. Y por supuesto conocer también algo de educación. Pero había también un tercer punto y era, a ver,
hace falta algo que identifique que una persona está preparada para hacer los materiales accesibles. Claro, existen una serie de sellos que permiten decir que un sitio es accesible, pero nosotros no queríamos eso, porque lo que no queríamos decir que un sitio es accesible. Queremos decir, esta persona se ha formado para hacer sitios accesibles, para hacer materiales educativos digitales accesibles, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, aquí la solución va a través de un máster, pero no nos hemos atrevido a empezar con un máster y hemos hecho una fórmula curiosa. Empezamos con un posgrado. Entonces, el año que viene, si se hace el posgrado, el año que viene continuará en un máster y los que hayan hecho el posgrado tendrán más de la mitad del máster terminado y arreglado, ¿no? Por lo tanto, podrán optar también a tener el máster y a partir de entonces habrá el máster, la opción del posgrado, por supuesto, quedará abierta, ¿no? Pero habrá ya un máster. Pero este año, para ver qué respuesta había, pues empezamos por el máster. Y como luego José Manuel me va a acusar siempre de que invado terreno de otros, pues esta es un poco la historia, así hemos llegado aquí. Cierto es, porque ahora quería preguntarle, si tú eres el motor, desde un punto de vista más académico, realmente Cris es el corazón del proyecto. Ella ha sido la que ha empujado desde el principio, te ha empujado a ti, nos ha empujado a mí, nos ha implicado a muchos para que esto arrancara y se pusiera en marcha. Entonces, quizá la pregunta obvia para Cris sería, ¿y por qué es necesario? Es verdad que Antonio ya ha empezado a dar alguna pista, pero ¿por qué es necesario este curso, este posgrado, Cris? Hola, ¿cómo les va? Bueno, ya últimamente no sé cómo tomarme estos comentarios del impulso. Te prometo Bueno, que son positivos. espero que está entrando alguien sin nombre, la verdad dice iPhone, pero bueno, lo vamos a admitir, a ver quién es. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, aquí nosotros planteamos un nombre que es esto de la e-accesibilidad, ¿no? Y para recursos educativos, y me gusta ampliarlo a comunicacionales también, aunque nos enfoquemos mucho en esto de los educativos. Pero, ¿qué es la e-accesibilidad, no? Y me gusta mucho una definición que dan unas profesoras, García y Ortega de la UNED, ya hace mucho tiempo la dan, creo que alrededor de 2007, por ahí. Ellas decían que la e-accesibilidad es una característica necesaria de los productos, los servicios, ¿no? Y en este caso de los contenidos. Una característica necesaria para la autonomía, para la independencia de acciones de todas las personas. Y las producciones, digamos, y accesibles o de accesibilidad digital, van de la mano de estos conceptos o de estas características propias del diseño universal o del diseño para todos, que desde el punto de vista académico tienen en sus definiciones unas diferencias de matiz mínima, pero que en realidad a lo que aluden es a esta cuestión de la proyectación, ¿no? De todos estos recursos, comunicaciones, diseños que podamos hacer, que tengan que ver con un uso flexible, con un uso intuitivo, con la inteligibilidad, ¿no? Con la tolerancia al error, con tener en cuenta en esos espacios de creación y de diseño la posibilidad de algunos elementos asistivos para la interacción, ¿no? Como puede ser un unicornio, pero no estamos hablando específicamente entonces de discapacidad, estamos hablando de esta cuestión de digamos, no hablamos específicamente de discapacidad, sino de diversidad funcional. Y bueno, en la reunión de esta mañana, Antonio se hizo de esta definición que me gusta mucho traer siempre, porque la idea de diversidad funcional nos incluye a todos como personas, ¿no? En nuestras características personales y en nuestras peculiaridades, porque todos tenemos alguna cuestión particular en algún transcurso de la vida, ¿no? Más allá de la pandemia que ha visibilizado todas estas cuestiones, que nos ha dejado en casa y nos ha inmovilizado, en realidad muchos pasamos por deficiencias en la visión o, por ejemplo, estar en cama por un periodo determinado por alguna cuestión, incluso por un embarazo, incluso por una lesión leve, cuestiones que a todos nos permita de todas maneras la autonomía y en la medida de lo posible depender menos de otros. Al margen de esto, porque es importante que era tu pregunta y no me extiendo más, es esta cuestión del derecho a la educación, del derecho a la información, ¿no? Del derecho a la comunicación, a la participación ciudadana,
¿no? A comprar los alimentos por unas web accesibles. Hoy decía esta mañana que no solamente lo importante es que las webs sean accesibles, sino que los contenidos adentro de esa web lo sean. Porque si nosotros estamos trabajando en un entorno virtual de aprendizaje y nuestros, por ejemplo, nuestros documentos Word o nuestros documentos PDF, nuestros dossiers, nuestras presentaciones, nuestros videos, tutoriales educativos o de clases no son accesibles, pues estamos poniendo una barrera ahí, ¿no? Entonces creo que esto es lo importante. Y una cosita más y no me detengo más. Antonio hacía alusión a la legislación. Aquí en España entró en vigor en septiembre del 2020 la directiva 2016-2102, que tiene que ver con esto de la accesibilidad de los sitios web y dispositivos móviles del sector público, ¿no? Pero en todos los países de Latinoamérica, inclusive de mi país, de Argentina, hay unas leyes muy importantes en relación a esto, algunas que entraron en vigor, otras que están en proceso, pero digo, la problematización está situada, está puesta ahí en el debate, en el diálogo actual, hay mucha gente trabajando en este sector, así que creo que por eso es importante. Me extendí más de lo que pretendía, disculpen. Bueno, venimos a saber, venimos a enterarnos qué es lo que se va a hacer en este curso. A ver si estoy capaz de resumir un par de ideas. Por un lado está la cuestión de justicia, de equidad, que todos tengamos los mismos derechos de poder disponer de esa información, pero también hay una cuestión de requerimientos funcionales y no funcionales que es un requisito que las personas que desarrollen materiales y que comuniquen, etcétera, deben estar al tanto de esa legislación que habéis comentado tanto Antonio como tú, y que si no, pues realmente no podrán estar en condiciones de postularse para poder crear productos. Bien, pues hablemos un poco más del qué. Quizá interese saber cómo vamos a hacerlo. Si habéis mirado el programa, veréis que hay una serie de módulos, total de 6 módulos, y uno de ellos es atípico, es diferente al resto. En lugar de estar formado por, digamos, el modelo más estándar, más habitual, ¿no? De un profesor, un experto, una experta que nos va a explicar sobre qué va el tema, o nos va a permitir a través de las actividades de aprendizaje construir, entrenarnos, ensayar ese tipo de creaciones. Hay un módulo, el primero de ellos, que tiene una estructura diferente y que está formado por pues, una quincena, si no recuerdo mal, de conferenciantes con diferentes perspectivas. Antonio coordina ese módulo. ¿Qué nos explicas de ese módulo, Antonio? ¿Y por qué es tan diferente? ¿Es para trabajar menos, quizás? No, podría parecerlo, pero no. Pero permíteme que primero diga una cosa, porque yo no le he chafado esta vez a Chris el tema, pero no lo ha dicho bien, porque después de 4 años me ha enseñado tanto que soy capaz de superar a mi maestra. No, a mí me abrió los ojos cuando me dijo, mira, el problema no es de que un material didáctico sea accesible a los diferentes. El problema es que un material didáctico ha de ser accesible a todos, porque todos somos diferentes. O sea, para mí de pronto fue otra perspectiva completamente diferente. Es decir, no, claro, no se trata de decir, bueno, a ver, que si uno no puede leer, ¿qué puede hacer? No, tenemos que tener una perspectiva de que todo el mundo tiene que poder acceder. Y eso incluye situaciones, ha citado por ejemplo la embarazada de la cama, pero ayer estaba yo dando un curso y comentando con los profesores de Chile que era cómo les había ido con la pandemia, pues una persona que estaba en Linares, al sur de Talca, decía, a los alumnos terribles, han dado de baja muchísimos. ¿Por qué? Porque ellos precisamente venían allí a la universidad para estar calientes y poder estudiar. Y su única oportunidad que tenían de salir del entorno en el que estaban, que era el aprendizaje de profesores de inglés, que era lo que les ofrecía, o de profesores en general, no la pueden porque al tener que estar en casa, no ya es un tema de acceso solamente eléctrico, ¿no? Sino de condiciones, de falta de calefacción y tal. De pronto yo me doy cuenta que lo que estamos hablando no es un tema de salud, es un tema de equidad y de igualdad. Para eso me ha parecido muy importante. Y en ese contexto nos ponemos a diseñar el curso y ya habéis visto que ha llevado su tiempo, ¿no? Claro, había una dimensión, que era la parte educativa, y ¿cómo cubríamos esa dimensión? Encargamos a Gregorio Casamayor, que es un experto con muchos años de experiencia en enseñanza a distancia, quizás uno de los mejores expertos en ese campo en España, pues que preparara un módulo para ese tema. Pero hacía falta también algo sobre educación. Y lo que yo quería era que los que hicieran el máster
tanto si vienen del campo de la educación como si no, tuvieran acceso a los grandes interrogantes, a las grandes preguntas, a los grandes temas en educación hoy. Y para eso, y llamar a los que yo conociera que fueran los mejores. Los que yo conociera que me dijeran que sí, claro está, ¿verdad? Hay nombres que son inaccesibles, pero y hay otros nombres que a pesar de ser realmente tremendamente relevantes pues que son tremendamente accesibles. Porque lo que yo quería no era que viniera alguien a hablar una hora y que los asistentes al curso lo escucharan una hora y mira, hemos tenido la oportunidad de escuchar a esta persona. Hoy en día hay muchas oportunidades para eso. Lo que yo quería era que contactaran con esta persona para impregnarse de las ideas que estaba emanando esta persona. Está aquí Nelson. Yo no voy ahora a pisar porque tenemos a Nelson, por ejemplo, para el tema de la educación, de los materiales abiertos, ¿no? En educación. Otro de los temas de los que la mayoría de nosotros pasamos tranquilamente, ¿no? Lo siento, Nelson, sufres mucho con nosotros porque continuamente estamos preparando cosas, que si con el Microsoft, que si con el Apple, que si con el Google. Entonces el hombre sufre mucho, ¿no? Pero nos va convenciendo, poco a poco nos va convenciendo, ¿no? Una visión crítica, como la que nos plantea Andrea, o por ejemplo Martina Hielo, que nos va a dar una perspectiva realmente global de lo que es el sistema educativo, ¿no? Mirad, nosotros trabajamos en sistemas educativos y el tema de la calidad no lo tenemos en cuenta. O sea, la mayoría de profesores no piensan al terminar su curso decir, bueno, voy a hacer un control de calidad del curso. Las instituciones lo hacen solo porque se les obliga actualmente para estar acreditadas, pero lo hacen pensando en la acreditación más que en realmente mejorar la calidad del curso, ¿no? Entonces, bueno, esto no les piso a ellos, pero tenemos otros muchos, ¿no? Tenemos a Julio Cabero. Mira, yo quería hablar de los entornos de aprendizaje personal, una gran revolución, dejar atrás los campus virtuales y empezar a trabajar en entornos personales de aprendizaje, ¿no? ¿Quiénes serían los mejores? Pues Jordi Adell, Linda Castañeda. Jordi no puede ahora por un problema justamente de una enfermedad, ¿no? Pero Linda sí que podía, pues Linda Castañeda. Así hemos ido buscando los nombres que mejor de España, de Latinoamérica, tenían mucho interés en que se incorporaran personas de Portugal y de Brasil. Brasil es un gran país y es una gran potencia y representa un empuje muy fuerte en Latinoamérica. Yo hay una cosa que me sorprende mucho, perdonadme, en Latinoamérica y en particular en Sudamérica, hay un potencial que si se unieran los países que hay en Sudamérica, serían una competición terrorífica para todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, quería englobar, dar esa comunidad latinoamericana unida, ¿no? Y también aquí en España. Por eso llamamos a Teresa Pessoa, que además de que nos hablará en castellano, tiene una gran capacidad de trabajar en estos entornos y con quien hemos trabajado mucho, ¿no? Bueno, esta es la idea. Es decir, la asignatura no será unas clases, pero tampoco serán unas conferencias. Van a ser la ocasión de contactar y posiblemente luego permanecer con esos contactos, de acceder, de interactuar directamente de tú a tú con algunos nombres con quienes vale la pena hablar. Os lo digo yo, que he hablado con todos ellos, ¿eh? Bueno, estaría bien escuchar algunos de ellos. Lo haremos después, a continuación, pero primero me gustaría que nos fuéramos a Córdoba un momento con Loreto Magallanes, precisamente porque estás hablando de comunicación y ella es la que liderará el módulo correspondiente a comunicación, a diseño de la comunicación, etc. ¿Qué nos puedes explicar del enfoque de tu módulo? Es verdad que es el último del curso, de la parte final, por lo tanto, cuentas con ventaja, ¿no? Ya los alumnos habrán hecho todo el recorrido difícil y llegarán a ti con el proyecto, que será más goloso de realizar. ¿Es así, Loreto? Sí, empiezo por el final, en realidad, en la exposición, porque la perspectiva que yo voy a dar es la perspectiva de la comunicación y la interacción. Entonces, una vez que ya, digamos, los alumnos hayan visto todo lo que es producción y producción accesible de contenidos y de entornos, lo que voy a hacer yo es justamente poner eso en circulación con todos. Esto implica, digamos, dos partes, digamos. Una parte que una vez que ya se ha hecho del vocabulario, del marco teórico, de cada una de las especialidades de los distintos profes que van a participar, poder hacer un análisis teórico y reflexivo acerca de la multiplicidad de plataformas y de dispositivos que componen, digamos, el universo web y cómo eso es un entorno dinámico que cambia todo el tiempo.
Entonces tenemos una parte que es más bien diacrónica, donde vamos a ir viendo cómo los conceptos se van hilvanando a lo largo del tiempo, y en vez de ir transformando como si fuese distinto al anterior, van consolidando y ampliando las capacidades para circular contenido, digamos, de manera accesible. Y por el otro lado va a haber una parte práctica donde podamos analizar casos concretos y proponer, como dice acá el colega, nuestro propio análisis y producción en términos de circulación. Es decir, si yo tengo un contenido, no verlo cerrado, sino poder ajustarlo a cada una de esas plataformas y de esos entornos disponibles. Porque muchas veces producimos un contenido y lo replicamos en las plataformas como si fuesen lo mismo. Y cada una tiene sus límites y tiene sus potencialidades. Entonces esto implica pensar los contenidos, como decía Cris, en sus espacios de circulación y también con los destinatarios que hay en cada uno de esos entornos, que obviamente dependen un poco no tanto del contenido que está en línea, sino de las potencialidades sociales y técnicas de esos entornos. Y bueno, un poco la propuesta está articulada, es un curso que tiene mayor cantidad horaria, justamente para que podamos trabajar en estas dos líneas de manera continuada y que podamos cerrar el curso no solo con la producción de los contenidos, sino con la proyección de la circulación de esos contenidos de acuerdo al espacio de circulación que se está pensando. En esto también va a tener libertad, digamos, el alumno para el análisis de qué entorno, porque no es una cuestión de imponer el entorno o una plataforma determinada, porque realmente no sirve, digamos, si estamos hablando de pluralidad y multiplicidad de espacios de comunicación, y en su transformación histórica, tenemos que pensar también que esas son herramientas que se van a ir transformando. O sea, no puedo dar una herramienta tecnológica que quede desactualizada en menos de una hora, digamos, porque están cambiando todo el tiempo. Entonces, el planteo es un poco tomar una postura crítica en relación a esto y ver esos otros espacios que están surgiendo más recientemente con la Internet 4.0, como los asistentes virtuales, es decir, la robótica virtual, como el Internet de las cosas, como otros elementos que se suman a las potencialidades de la educación en términos accesibles. Bueno, un poco esa la propuesta. Un poco. Vaya, no sé si en esas 6-7 semanas vas a tener tiempo suficiente. Desde luego van a tener trabajo tus alumnos, pero claro, es la parte final del curso y seguramente es la más... La idea es aprovechar lo que han visto en los otros espacios, ¿no? Por eso tienen que trabajar bastante en los otros espacios. Pues vamos a ver entonces cómo nos llevan de preparados. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Es algo muy habitual, no sé si eso es común a todos los países, pero los profesores de bachillerato se quejan de que los profesores de secundaria inicial no han preparado bien para llegar a bachillerato. Y estos, a su vez, se quejan de que los de primaria no prepararon bien para la secundaria. Al final la culpa es, como todo el mundo sabe, de los de infantil, que no prepararon apropiadamente a los niños para llegar allá arriba. En fin, vamos a ver entonces, por alusiones, Luz, ¿qué es lo que vas a hacer en el módulo que tienes de diseño e innovación para que Loreto después no se queje de que no llegan suficientemente bien preparados? Tenemos coordinación, ¿verdad? Claro que sí, está perfectamente coordinado. Además, mi materia va después de la de Cris. Yo creo que va a ser una de las materias más prácticas, digamos. También es nos toca de 6 créditos, es de las largas. Aparentemente tenemos 6 semanas, pero se nos atraviesan por ahí unas vacaciones de fin de año, de Navidad, entonces tendremos unos cuantos días más que podrán dedicar a todo esto. Y la finalidad de la materia, que se llama lenguaje visual y edición gráfica, sobre todo es afinar, vamos a decirlo así, porque ya todos traen sus conocimientos, todos van a ser diferentes, cada uno van a venir de áreas distintas, entonces lo que vamos a intentar obviamente es favorecer la creatividad, hacer que podamos tener una alfabetidad digital, pero a través del lenguaje visual. Es decir, que tengamos reglas para poder poder tener, digamos, más conocimientos de forma, color, imágenes, tipografías, texturas, cuestiones de audio y de video en un momento dado, para poder producir nuestros materiales, digamos, que sean eficientes en diferentes espacios, porque además sabemos que en este momento hay más de 4 millones de usuarios que usan Internet todos los días, que el 73% de ellos trabaja en algún tipo de red, no digamos social, sino simplemente de red, y que el 85% de contenido se está generando por los usuarios.
En esta época en la que estamos haciendo referencia, es decir, todos opinamos y todos generamos mensajes que van conviviendo en diferentes plataformas, podemos decir que el hecho de que sea visible y disponible no quiere decir que sea accesible. Entonces, por ahí va a ir un poco toda esta situación. También vamos a tratar de trabajar para poder generar nosotros mismos después, si somos docentes, diferentes contextos, diferentes equipos interdisciplinarios, cómo trabajamos a distancia en todo esto, integrar los grupos, generar sobre todo que esta cuestión de ser todos distintos no sea un problema, sino sea una oportunidad. La pandemia ya nos ha ayudado bastante, nos ha dado un empujón muy grande que seguramente hace un año no la pensábamos, pero ahora sí. Entonces, profundizando en el diseño gráfico, en la gestión del proyecto, haremos que la composición y edición de documentos electrónicos sea más accesible para transitar en todos estos espacios intermodales. Y sobre todo, lo que se trata es que tengan recursos suficientes para que cuando lleguen precisamente con los demás profesores, pues puedan tener todo su material y digamos los conocimientos suficientes para que su entorno de aprendizaje esté bastante fortalecido. Realmente me encanta escuchar esas palabras porque se aproximan al enfoque transmedia, que podría ser bastante encajable en lo que estáis planteando, tanto Loreto como tú, Luz. Antes con Chris, en el segundo módulo. Y bueno, entonces quizá nos queda una pata que comentar, un bloque que Antonio ha esbozado. Su módulo, como sabéis, es el de enseñar y aprender la sociedad digital, pero a través de esas, no solo conferencias, sino puntos de encuentro y de comunicación. Pero nos falta, como decía, otro módulo, que es precisamente el que se centra en el diseño de materiales para la formación en línea. Y es el que impartirá Gregorio Cosamayor, que es una persona que antes no he presentado porque pensaba que no llegaría a tiempo, pero ha hecho el esfuerzo para llegar y acaba de entrar hace unos minutos, y que lleva muchos años dirigiendo instituciones que crean, que diseñan, que distribuyen materiales formativos para formación continuada y a distancia. O sea que, Goyo, si ya has recuperado el resuello, ¿nos puedes explicar un poco cómo enfocarás ese módulo al que lideras tú? Hola, buenas tardes. Disculpad el retraso. He corrido un poco más porque he visto en el cronograma que participaba en esta reunión Martín. Y hacía tanto tiempo que no le veía que he pensado, tengo que llegar a tiempo porque si no, quiero saber si todavía tiene pelo, si se ha engordado, qué aspecto tiene, porque fíjate que hace años que no nos vemos, pero una tirada. Saludos, Martín. Y a los demás también. Mi asignatura es la materia que tengo o la que tengo que trabajar con vosotros es, y espero que nos deis la confianza y os inscribáis en el curso, es diseño de materiales para la formación. Es decir, en los entornos que vamos a generar, pues algunos de esos entornos pueden estar orientados a la enseñanza y al aprendizaje de determinados contenidos, ya sea en formatos de corta duración, larga duración, etc., ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho decir y es que la formación es la respuesta a una pregunta. Y de lo que se trata en mi materia es de ahondar en esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta o la batería de preguntas que hemos de hacernos para poder diseñar una acción formativa en condiciones orientada a un determinado público y ver cómo podemos utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para llegar con un mensaje claro y constructivo a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, ¿no? Hay también una expresión que me gusta mucho y es que enseñar y aprender no son términos sinónimos. En ningún diccionario los encontraremos como términos sinónimos. Son términos complementarios. El esfuerzo de aprender es uno y el esfuerzo de enseñar es otro. En nuestro terreno, en el terreno de los que vamos a organizar la formación, seamos maestros, psicólogos, pedagogos o simplemente gente que interviene en los entornos sociales, nuestro trabajo consiste en vehicular toda una serie de recursos y de metodologías que podemos poner al servicio de la persona que aprende para que aprender le resulte más fácil, para que el esfuerzo que realiza sea un esfuerzo lo más productivo posible.
Lógicamente el esfuerzo tiene que hacerlo él o ella, no lo podemos hacer nosotros en su lugar, pero sí que podemos facilitar digamos, la metodología y esos recursos que estén a su alcance para que puedan hacer eso con mayor efectividad. De eso se trata de intentar interpretar cuáles son las preguntas que formula ese colectivo que quiere aprender para que nosotros podamos ofrecerles una respuesta adecuada. Lo que he planteado al equipo que dirige este programa, a Cris, Antonio, José Manuel, es dar una orientación muy práctica. A partir del análisis de algunos de los materiales que ya existen en la red, de eso que llaman MOOCs, que son gratis y podemos acceder a ellos fácilmente, analizarlos con calma, ver todas las variables que intervienen y luego plantearnos como proyecto, un proyecto personal en equipo al que podamos volcar eso que hemos aprendido al analizar ese recurso MOOC, ¿no? Y de esa manera vamos a trabajar para ir construyendo poco a poco una metodología o una sistemática de organización de la formación. Esa libertad a la hora de elegir la temática y evidentemente estará impregnada por los perfiles de cada una de las personas que se inscriben al curso. Como ya sabéis, está orientado a diferentes perfiles distintos y eso en principio nos podía preocupar por la heterogeneidad, pero creemos que va a ser un valor añadido, que va a ser un complemento muy positivo y que nos va a ayudar a darle más potencia y más entidad al curso. Han hablado los cinco de los docentes, de los 6 docentes. Falta solo Eduardo López Román, pero os prometo que aunque sea el módulo de aspectos jurídicos de la accesibilidad, no lo estamos escondiendo. Sencillamente es que no ha podido asistir. El módulo es un poquito más corto, pero como han mencionado tanto Antonio como Cris, esos son requerimientos que vamos a necesitar, que vamos a estar en disposición de conocer gracias a su intervención y aunque sea, como digo, un poquito más corto, va a ser bastante intenso y bastante necesario. Entonces, si os parece, una vez hemos hecho ese repaso a los diferentes módulos, quizá podemos enlazar con alguna de las conferencias más puntuales. Tenemos 3 de los conferenciantes. Podríamos empezar con aspectos de comunicación, de participación, que podría ligar con lo que acabamos de escuchar, es decir, la libertad, el derecho a poder expresar también, no únicamente a visualizar los contenidos que crean otros, sino también a la posibilidad de crearlos. Andrea, ¿nos puedes explicar si esto va en consonancia con lo que plantearás desde tu intervención, tu conferencia? Andrea Lapa, adelante. Sí, soy yo. Entonces, ya su perdón por mi portuñol, porque hablo de Brasil, ¿no? Pero que mi asignatura trata de cuestiones más amplias de política, cuestiones sociales también, como la inclusión por la formación crítica de ciudadanos en la cultura digital. Entonces, sí que vamos tratar de desafios, retos, pero también de posibilidades nuevas puestas por las redes digitales de comunicación, porque si tenemos fake news, si tenemos vários problemas, también temos más oportunidades de sermos actores, produtores e também mais participantes em las redes, não? Por uma comunicação em redes. E assim que vamos tratar desses temas como um direito humano, sim, porque assim falamos de la inclusão, de igualdade, equidade para todos e todas em las redes, por las formas de que consumimos produtos e conteúdos, mas também como produzimos outros conteúdos para estar em comunicação com as outras pessoas. E assim, falamos de participação, ação política e o câmbio de paradigma em la educação que esses retos promovem. E esse é o tema que vamos a tratar. Então, sim que é muito interessante, tenho paixão por isso, é assim que espero o momento de estar com os outros e podemos falar e trocar nossas compreensões e também nossas esperanças, não? É isso. Francamente, es uno de los valores añadidos, entiendo yo, de este curso, la posibilidad de tener tantas miradas complementarias. Y precisamente una de ellas, a partir de lo que ha comentado Andrea, podría ser la de garantizar la calidad de lo que estamos desarrollando, también desde una perspectiva de innovación. Martín, ¿nos explicas alguna cosa al respecto? Porque creo que esta es tu conferencia, ¿verdad?
Eh, Hola, buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias. Bueno, un saludo a Goyo que recién llegó. La idea de la conferencia es poder, como nos gusta decir en Argentina, problematizar, ya Chris lo había mencionado, la calidad de la educación y y del acceso a la información, no como un servicio, sino como como el acceso a un derecho, ¿no? Entonces, poder entender que la calidad, en parte, digamos, compartiendo lo que decía Andrea previamente, es poder revisar los procesos para garantizar esos derechos. Esos derechos que tienen que ver con la accesibilidad digital y de la comunicación, pero también con la experiencia y con la permanencia de los sujetos dentro de los entornos de aprendizaje y del sistema educativo principalmente, pero también uno podría llevarlo al campo de la comunicación y del acceso a la información. Y para eso tratar digamos, de entender sobre todo cómo uno puede asumir perspectivas que tengan en cuenta a sectores, sujetos o poblaciones vulnerables, ¿no? Vulnerables en el sentido de que sus derechos estén siendo vulnerados para no poder acceder a la educación y al acceso a la información. Entonces, trataremos de problematizar, revisar eso, ver cuáles son las causas más estructurales o más estratégicas sobre los problemas de acceso y cómo podríamos garantizar, digamos, tomando en punto de vista esas causas, problematizar y garantizar esos derechos, siguiendo también en parte lo que había dicho Goyo anteriormente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer para poder garantizar esos derechos de esas poblaciones? Y también asociar a estrategias que nos permitan, desde el punto de vista educativo, poder cumplir esta función y desarrollar procesos educativos que pretendan garantizar el acceso a ese derecho, digamos, ¿no? Esa sería la temática de la conferencia y creo que en parte está muy articulada con lo que los demás están mencionando. Absolutamente, absolutamente. Me gusta también el enfoque de problematizar, y lo habéis comentado, Chris, lo has comentado tú también, pero creo que tenemos a alguien entre los conferenciantes que está dispuesto a dar respuestas. O sea, creo que hay alguien que desde el punto de vista de la educación abierta, participativa, libre, está en disposición y tiene una actitud muy firme al respecto para dar respuestas, para contestar a esas preguntas que planteáis, que ya sé que a veces son retóricas, pero que Nelson Preto, por no mencionarlo, es alguien que le gusta dar respuestas, que le gusta decir las cosas han de ser de esta manera. ¿Verdad, Nelson? Verdad, verdad, JM. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy con vosotros acá, también con un portuñol terrible. Me gustan las respuestas y principalmente de las respuestas hacer otras preguntas. Esta es muy importante. Y la acción. La acción. Yo me considero un activista de la lucha. Es por eso que Antonio dice que yo no largo, no dejo que el debate sobre lo abierto, lo libre, la colaboración esté siempre presente. La conferencia, nuestro encuentro en noviembre, terá como radar, como perspectiva más amplia, pensar la educación como una red como esta que estamos aquí, de Argentina, Brasil, Cataluña, y Portugal y tantos otros que están aquí ya conectados, afortunadamente por una plataforma privada, pero es una conexión y vamos a hablar sobre las posibilidades otras. La idea central está siempre con todo que es la idea del curso, de la especialización, como está dicho en todo el material. La diversidad como regla, no como la excepción. Y como dice Chris, cuando hablaba de los aspectos, de las características principales, todas estas características asociadas con la autonomía son esencialmente características de una ética hacker. Y la ética hacker está asociada a lo abierto.
Cuando Antonio hablaba de la importancia de accesibilidad, es importante pensar la accesibilidad en el tiempo. Y para que la accesibilidad en el tiempo sea posible, es básico, es fundamental que los productos sean abiertos. Porque si los productos son cerrados, en el futuro podremos no acceder a ellos. Por tanto, la idea es hablar de lo abierto, de lo libre, de la colaboración, y una conferencia muy dialogada para que podamos, en verdad, encontrar respuestas, nuevas preguntas y hacer cosas. Nos vemos. Gracias, Nelson. Efectivamente, la idea no es un curso transmisivo que consiste únicamente en recibir instrucciones, documentación, ya sabéis, ese e-learning malentendido que es un e-reading. No se trata de eso, sino que se trata de construir, se trata de hacer en equipos multidisciplinares, no solo de docentes, sino también de discentes, de alumnos que desde diferentes orígenes, formaciones académicas, enfoques profesionales, puedan colaborar construyendo soluciones. Es decir, es un curso que permite hacernos preguntas, pero elaborar propuestas a respuestas. Y esa es la esencia, entiendo yo. Seguramente Antonio y Cris y el resto de docentes podrían añadir otros elementos que complementaran o que ampliaran esta definición. Pero si os parece, lo que podríamos hacer ahora, porque he visto que en el chat había diferentes preguntas, es dar la palabra a los asistentes por si, abriendo el micrófono, y si quieren también la cam, quieren plantearnos alguna duda que no haya quedado resuelta con lo que he visto que Antonio y Cris han ido respondiendo en el chat. Por lo tanto, adelante si alguien quiere plantear alguna pregunta en relación a las condiciones del curso, a alguno de los módulos, a su organización. Adelante. Mientras entra alguna voz, el curso, se ha dicho antes, empieza el 18 de octubre, acaba la primera semana de junio. Tiene una dedicación que podremos hablar de unas 20 horas a la semana aproximadamente. Tiene algunas sesiones síncronas a lo largo de la semana. En función de cada módulo, cada docente estipulará cómo se organizan. No son iguales en todas ellas. Además de las conferencias que se distribuyen a lo largo de todo el curso, que son aproximadamente cada 2 o 3 semanas se dará alguna de ellas. Y no hablo más. Si hay alguna pregunta... Tú sabes, José Manuel, que acá en el Cono Sur el calendario es distinto, ¿no? Porque fin de año, el verano. ¿Cómo es el calendario, digamos, de diciembre a enero, digamos? Que eso quizá pueda ayudar también. Bueno, el curso es electivo. Es verdad que hay una semana de descanso en la parte de final de año, pero no hay un mes disponible. Hay una semana por Semana Santa, otra semana por fin de año, pero los módulos van avanzando porque tampoco es que tampoco llegaríamos si no los hiciéramos. No hay un descanso estival, que es verdad que en el hemisferio sur lo tenéis con Papá Noel, de un mes de duración. De todas maneras, se hace de a un módulo por vez, no hay módulos solapados o materias solapadas, entonces, digamos, tampoco es tan excesivo, ¿no? La intensidad del trabajo. Si tuvieras 2 materias paralelas por ahí, sería un poco más complicado. Y de paso, no sé si hemos estado muy claros o los hemos aburrido. El único solapamiento es el del módulo 1, que es verdad, el de enseñar y aprender la sociedad digital que coordina Antonio, que es verdad que se van haciendo conferencias cada 2 o 3 semanas y en paralelo se van haciendo los otros en forma secuencial. También porque se decidió que tenía sentido organizarlos de esta manera y también porque los trabajos realizados en cada uno de ellos podían servir para ir preparando los que vienen a continuación. Por tanto, hay una secuencia también lógica, no únicamente de dejarlos caer en fechas más o menos distintas. Claro, es interesante lo de la materia de Antonio porque atraviesa entonces todo el programa, ¿no? Y algunas de las conferencias van calzando justo con las materias
Por ejemplo, a mí me gusta, hay una de las conferencias que es de Pilar Orero, que es sobre audiodescriptores, y es muy interesante, ¿no? Entonces, eso va linkeado muy con las materias un poquito más prácticas del posgrado. Si bien todas tienen, hoy hablábamos de esto, si todas tienen su parte de actividad y práctica, hay unas que son con un perfil más práctico, como puede ser la mía o la de Luz, o mismo quizá la de Gregorio. Entonces, nada, todas las conferencias de alguna manera van cosiendo a todo la planificación de la especialización. Sí, añadir, ahora estaba mirando el calendario, añadir que es verdad que el módulo 2, el de lenguaje visual y edición gráfica, que cae a caballo entre final de noviembre y enero, pues en lugar de ser 6 semanas son casi 9 semanas, precisamente porque Cris ya, en relación a lo que comentabas, Martín, de que ese mes es un mes más complicado desde el punto de vista académico para vosotros, pues es más esponjado, es decir, hay un 50% más de tiempo. Sí, en ese sentido, aparte de la adaptación del calendario que está hecha, tenemos ahí el cronograma nosotros, ¿no? Puesto con todas las semanas y los días exactamente. Los conferencistas, ya saben, los llamamos así porque sería más bien webinar, pero tampoco, por no utilizar tampoco un término extranjero, ¿no? Saben el día que les toca exactamente. En cuanto a la hora que habían preguntado, la idea es que evidentemente el país más occidental lo puedan hacer y el más oriental, que sería España, también lo puede hacer. Lo cual quiere decir de que en general va a ser seguramente en un horario que en España seguramente estará alrededor de las 6 de la tarde y en los países de Latinoamérica pues estará más occidentales, estará alrededor de 8 horas antes, es decir, a lo mejor pues de las 10 de la mañana a las 9 de la mañana. Esto para las sesiones sincrónicas. Entonces, el horario exacto final, creo, la idea que podemos tener es moverlo 1 hora arriba y abajo en función de exactamente cuál sea la matrícula, las personas que se han matriculado en el curso. Es decir, según si hay más personas de Chile o de los países más occidentales, pues tenerlo más en cuenta. México, por ejemplo, ¿no? Tenerlo más en cuenta. Si no las hay, pues facilitar siempre el horario a los otros países de los que se haya. ¿No? Si me permiten, yo quería agradecerles toda la charla que hemos tenido. Para mí en particular ha sido muy clara. Cris, en ningún momento nos has aburrido o en conjunto, sino que realmente ha sido claro. Me sumo mucho a las consultas de Julio, de acá de Argentina también, porque bueno, de alguna manera nosotros estamos viviendo una situación muy particular y tenemos que ajustar mucho el tema de sueldos docentes y el cambio de moneda. Entonces, bueno, no solamente a mí me interesó, sino que voy a tratar de difundirlo en mi cátedra. Yo soy docente de la facultad y hay mucha necesidad y ganas de recibir este tipo de formación, y vamos a tratar de difundirlo lo más que se pueda como para poder acceder y aprovechar dentro de la desgracia que nos ha tocado vivir, que la virtualidad nos permita seguir formándonos de esta manera y con gente como ustedes. Yo desde ya muy agradecida. Yo querría añadir una cosa, y es, a ver, hemos tenido muchas dudas y discusiones sobre el tema del coste. El coste está pensado para cubrir exactamente todos los costes que están previstos en el curso, lo cual incluye que yo insistí en que los conferencistas tenían que cobrar la conferencia. Tenían que cobrar, y dicen, bueno, no, es que lo hacen desde casa, no, es que son amigos. Mira, yo os puedo asegurar que los 3 que tenemos aquí, y más de la mitad por lo menos, si no todos los que hay, me lo habrían hecho gratis. Yo les pido a Nelson, ¿quieres hablar? Por favor, necesito estar. Y me dice que sí, pero ya, Andrea, no te voy a decir. Martín ya se cuidará de decirme que no, claro. Pero no, o sea, pero pensé, no es correcto, porque estamos haciendo malas cosas en educación. Y después había otro tema y decir, bueno, pero claro, esta cantidad, por ejemplo, para un conferencista de
Argentina, por la situación peculiar del tema del peso, es una cantidad muy grande, cosa que para un conferencista de España o de Portugal es una cantidad justita, es el mínimo que nos pide la universidad que hay que pagar. Las universidades tienen un estándar y lo tenemos en esa cifra. Ya, pero yo digo, ¿y por qué vamos a tener que pagar menos a una persona que venga de Argentina porque allí el estándar de pago sería más bajo? O sea, eso tampoco me parecía correcto. Yo pensé que todos, en todos los países, tenían que cobrar lo mismo. Ya sé que hay países muy diferentes, que los costos son diferentes, puede ser injusto en algún sentido, pero nos parecía que, bueno, pues todos igual, todos igual. Y lo mismo pasa para los módulos. Los módulos, los profesores están cobrando menos que en otros módulos de otros másters. No sé si podremos encontrar más soluciones, pero yo sí que sé que estamos trabajando en dos. He puesto ahí información de las becas oficiales que ofrece la Universidad de Barcelona. No ofrece la Universidad de Barcelona, sino negocia financiaciones o becas que ofrecen entidades que ofrecen becas, ¿no? Pero sé que CRIS hemos estado trabajando muy arduamente y seguimos trabajando para conseguir una vieja idea. Y es, a ver, en el fondo, esto, quien lo debería pagar, deberían ser las instituciones. Es más, lo deberían organizar para sus propios profesores, las instituciones, las universidades. Y pues CRIS ha negociado convenios con instituciones, con Colegio de Diseñadores, tenemos un convenio en marcha. Por ahora todavía no hemos conseguido, pero ella es un objetivo que lo tiene en todas sus negociaciones, que financien directamente una beca, que sería la idea que tendríamos. Y esas becas, por agilidad, ni siquiera pasarlas por la Universidad de Barcelona, sino que directamente el Colegio de Diseñadores, el que fuera, se ofreciera y dijera, yo voy a pagar 2 alumnos. Bueno, yo no sé, en esto CRIS está trabajando mucho y es increíble, pero que yo sepa hasta ahora no ha conseguido una respuesta en firme. Tiene por ahora buena voluntad, ¿no? Respuestas positivas, pero no. Gracias por Antonio, tu mención. Digo esta cosita, André, y te dejo. Sí. Pero sí, la idea nuestra, y pensando en mis compatriotas, en mis colegas con los que sigo trabajando, porque sigo trabajando en mi universidad, en la Universidad de La Plata, que amo, y de hecho la Facultad de Artes es una de las declaraciones de interés que tiene esta especialización. En realidad estamos tratando de convocar a algunas instituciones o algunas empresas interesadas para hacer algún convenio de participación en donde se pueda conseguir algún tipo de beca, y en tal caso que el alumno, haciendo una contraprestación, le genere, digamos, unas producciones en particular para esa institución, empresa. Bueno, esto es un trabajo arduo, estamos intentándolo, por supuesto que si lo conseguimos lo vamos a comunicar, pero por ahora estamos recién en estos pasos, por eso no podemos salir a decir tenemos esto o estamos por poner esto ya, ¿no? en circulación. Esto nada más, Andrea. No, yo coincido absolutamente con lo que dijo Antonio, y bueno, valoro también todo el trabajo que estás haciendo, Cris, y lo entiendo, lo conozco y lo valoro también en esos términos. La pregunta tenía que ver nada más con que yo no había entrado en la página a ver estas opciones de pago o las financiaciones que se podían llegar a conseguir de distintas maneras. Lo haré terminada la conferencia. Coincido que además quienes deben hacerse cargo de esta capacitación deberían ser las instituciones. Yo, que tengo otra edad, no la de Cris, sino un poco mayor, participé cuando llegaron las primeras computadoras a la Facultad de Arte, y bueno, se conformó todo un equipo de docentes que se convirtieron en agentes multiplicadores, y la formación que tuvieron esos docentes y los coordinadores por carrera, nosotros tenemos varias carreras, 7, 8 carreras en la Facultad de Arte, fueron los que de alguna manera después fueron formadores de los titulares y adjuntos, y fueron los formadores y los transmisores de estas nuevas tecnologías a las cuales uno tenía que arribar tarde, bastante tarde acá en Argentina respecto a otros países, pero bueno, en el momento que llegó hubo que formar a quienes iban a formar a los demás. Entonces, yo en ningún momento pretendí pedir, digamos, una exención, sino que, bueno, comentaba esta situación de que hay una realidad. Por supuesto, estando Cris ahí, es muy fácil que se sepa la realidad de lo que vivimos acá en Argentina, y bueno, también está
Luz, creo que también sos de acá de Argentina, Luz Rangel, ¿puede ser? ¿El que habló? No. Soy Magallanes. Soy de México, pero de estoy México. acá en España, sí. Bien, bueno, no, un poco la idea era esa, felicitar la iniciativa y, bueno, celebrarla y tratar de, por mi parte, por lo pronto voy a hacer todo lo posible para poder aprovecharla. Les mando un saludo a todos. Gracias, Andrea. Es cierto que es un impedimento y que somos conscientes de que puede ser un gran obstáculo, pero es una limitación que, por otro lado, es una ventaja que nos permite desde la Universidad de Barcelona construir o proponer este título propio de forma ágil. Es decir, a pesar de que es verdad que ha comentado Antonio y Cris que son meses de trabajo, sobre todo de ellos dos, para ir preparándolo todo, pero ha sido factible. Es decir, no ha tenido que pasar por una aprobación universitaria de tipo nacional, sino que solo la Universidad de Barcelona es la que está detrás de esa titulación. Pero por otro lado, impide que se disponga de una dotación de becas. Es decir, eso no existe y por lo tanto el curso tiene que ser autosuficiente. Es un requerimiento que nos impone la universidad a partir de los ingresos de matrícula. Y también es verdad que es una primera edición y quizá con un cierto rodaje, pues lo ha comentado Antonio, podamos tener éxito, gracias a esas gestiones que está haciendo también Cris, y conseguir algún tipo de colaboración de instituciones que nos permitan disponer de becas para los colegiados, por ejemplo, de diseñadores o de otras instituciones, ya sean académicas o empresas, que cuando vayan conociendo, y por eso te agradecemos también, Andrea, esa difusión, vayan conociendo el curso, pues puedan ir viendo las posibilidades que se generan en cuanto a la formación de sus propios equipos. Verónica, querías decir algo, me parece. Abrí el micrófono, que está cerrado. Buenas tardes. Yo pertenezco a la Facultad de Artes, trabajo con Cris, la Daga, asiduamente. No me cabe ninguna duda de las inquietudes, del poder de organización, de la claridad conceptual, del motor que tiene Cris. La conozco desde hace muchísimo tiempo. Ella tiene un propósito y le da, y le da, y le da, y trabaja y lo consigue. Me parece maravilloso este posgrado, me parece muy claro. Todas las presentaciones que hubo me encantaron. La verdad que, bueno, el problema, sí, claro, siempre es el presupuesto. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que en general la educación haya sido, en líneas generales, en toda Iberoamérica, ¿no? También en otros países, a tener un pago poco remunerado, que entonces, bueno, todo se vuelve medio como por amor, por pasión, por esa pasión que nos mueve por mejorar la calidad educativa, y todos lo hacemos con ese mismo instinto y deseo. Pero es verdad, todo tiene un costo y bueno, y ya veremos. Yo por mi lado voy a tratar de colaborar, Cris, en buscar alguna forma desde un financiamiento, algo para poder colaborar desde la Facultad de Arte y desde el Instituto de Investigación. Me parece tan necesario. Me encantó cuando hicieron el resumen. Preséntate, Verónica, preséntate, que no te has presentado. Mi nombre es Verónica Dillon, soy la vicedirectora del IPEAL, que es un instituto de investigación en producción y enseñanza del arte argentino y latinoamericano. Y trabajamos permanentemente con España, bueno, y con Iberoamérica en general. Y dependen de ahí muchos proyectos de investigación con una gran cantidad de tesistas y becarios, y permanentemente estamos realizando actividades y avalamos toda esta actividad de Cris, que es permanente. Cris tiene un motor por sí sola y nos comunica con España, con Barcelona y con México y con quien sea, bueno, de forma constante. Y cada uno tiene esta actividad. Tenemos la posibilidad de vincularnos a través de Cris como de otros investigadores. Y bueno, y por mi lado, como vicedirectora, yo voy a tratar de ver a ver qué se puede hacer. Voy a tratar de ir. Bueno, en este momento entramos justamente hoy prácticamente a foja cero, casi a fase 1, sí. No tanto, pero casi a fase 1, así que va a ser más complicado, pero bueno, de aquí a octubre se verá. No puedo prometer nada porque de mí no depende nada desde lo económico, sí, toda la voluntad para que esto se realice, porque hubo
descripción muy corta, pero muy clara, ¿no? De que el que está en superior o en la universidad le echa la culpa al secundario, y el secundario le echa la culpa al primario, y los primarios al maternal, y el maternal ella no le puede echar la culpa a los padres porque son ellos, pero entonces todos nos estamos echando la culpa permanentemente a las responsabilidades. Finalmente, todos somos responsables, todos somos el Estado de cada lugar, y entre todos, juntos, tenemos que salir adelante, porque si no colaboramos entre todos, esto no va a cambiar nunca. Y esta posibilidad virtual de estar en este momento tan dramático a nivel mundial, a nivel global, de estar en nuestras casas o en donde tengamos que estar y de poder hacer una educación tan accesible, tan pública y de llegar a los sectores más vulnerables o a donde sea, me parece que vale la pena defenderla. Así que por mi parte, yo voy a tratar de colaborar, Cris, con todo esto desde la Facultad de Arte como sea. Y yo te agradezco muchísimo porque he estado en contacto con Sandra Cat a través tuyo. Creo que está María Ignaro, me parece que trabaja con La vi a María. Sandra. No sé Ahí si está así. María. Ah, vale. Y la verdad que ahí tendríamos que consolidar alguna red con la universidad entre la gestión digamos, de la Dirección de Discapacidad y la red latinoamericana que conforma nuestra Dirección de Discapacidad y el IPEAL y la Universidad de Artes y todo esto, a ver si podríamos hacer un esfuerzo ahí, a ver si me ayudan con esta gestión en la Universidad de La Plata. Yo me comprometo a tratar de algunas secretarías, a tratar de hacer un vínculo para que realmente pueda ser accesible. Estamos hablando de accesibilidad, bueno, y tratar de que todo esto sea para beneficio de muchos. Es importante, ¿no? En el sentido de lo que decía Andrea, de después ser reproductores con los colegas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos no hace tanto, pero bueno, sí en el 2013 en la Facultad de Arte, con los primeros cursos de formación para los docentes en educación a distancia, que primero era una remada, como decimos nosotros, y la verdad es que gracias a eso casi 400 profesores mínimamente tenían el aroma de que iba la educación a distancia, y hemos podido sostener algunas cuestiones ahora en pandemia, además de la fuerza de voluntad de cada uno, ¿no? Para asumir esta situación. Así que esto sería una cosa más y muy importante, el tema de formarse en los temas de accesibilidad digital y luego trasladarlo a nuestros colegas, no ser reproductores de todo esto. Sí, yo quisiera decirles, además, quisiera agregar que cuando Cris comenzó con todo esto en la Facultad de Artes, para nosotros que estamos prácticamente, trabajamos cuerpo a cuerpo con las distintas materialidades y las distintas disciplinas y en las distintas cátedras, escuchar la propuesta de Cris como diseñadora y que todo eran narrativas visuales y la digitalización, nos parecía que sonaba como a un cuento chino, parecía que no podía ser, que íbamos a trasladar el ámbito de taller y lo corpóreo al trabajo virtual. Si no hubiese sido por la calidad educativa que nos enseñó a transmitir y a aprender Cris Ladaga, y esto lo digo así con un orgullo enorme, no hubiésemos podido trabajar como trabajamos cuando llegó el momento del COVID a la Argentina. Y mucho antes también. Fue Cris la que con sus cursos permanentes año tras año, durante casi 10 años antes del COVID, Cris, estuviste trabajando y dabas clases, y bueno, hubo muchos que fueron mucho más previsores, y creo, Julio, vos que estuviste de entrada, Julio Xinca, que te veo por ahí, vos estuviste de los primeros trabajando con Cris y como músico. Sí, y claro, y bueno, cada uno con su disciplina le costaba más o menos, pero la verdad, Cris, en este momento debo reconocer que todos los que te conocen ahora en Barcelona, yo puedo dar crédito de que sé de quién están hablando, porque pertenece incluso a un proyecto de investigación que dirijo, y Cris es un motor infernal. Sí. Me da un poco de pudor todo esto, vamos a tener que cortarlo. A mí me da mucha emoción. Ha sido Verónica que te ha llamado infernal, yo solo dije corazón del proyecto.
el motor académico era Antonio desde la universidad, pero Cris evidentemente le pone el latido. Permíteme que sea un poquito más poético. ¿Tenéis alguna consulta más? Muchas gracias, Verónica, por tu apoyo y por la difusión que puedas hacer desde la institución. ¿Hay más consultas? ¿Alguna otra persona que tenga algo pendiente? Sé que el chat estaba intentando responder. Está pidiendo la palabra. María. Perdón, adelante. ¿Qué tal? Sí, bueno, soy María Inaro. Vengo también de la Facultad de Arte, soy diseñadora en comunicación visual. Y hace 11 años que me incorporé a lo que es ahora la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Me pareció muy interesante la presentación y sobre todo coincidir en los aspectos conceptuales y esta mirada que están teniendo para este posgrado. Digamos, desde siempre estamos manejando esos mismos conceptos y esas mismas miradas. Me sumo a lo que dijeron mis compañeras de La Plata, en ver la posibilidad de cómo poder solventar esto. Yo estoy personalmente muy interesada y además la dirección también por la posibilidad de réplica de todas estas cuestiones. Nosotros hemos crecido también bastante, con mucho esfuerzo, indagando a partir del tema de la pandemia, en estos medios, en poder incorporar para hacer accesible el tema de la lengua de señas, por ejemplo, del subtitulado, de cómo visibilizar mejor el tema de las intérpretes, es decir, hicimos un camino muy interesante. Y esta otra posibilidad que nos dio la pandemia de ampliar el tema de las redes, este vínculo con la red latinoamericana, interuniversitaria latinoamericana sobre discapacidad y derechos humanos, nos permitió también enriquecernos en estos aspectos. Hubo una ida y vuelta muy interesante. Y bueno, que todo esto se pueda expandir a más, me parece que es una posibilidad que no podemos dejar perder. Así que me sumo un poco a lo que dice Vero, de ser vehículo, a través también de Sandra Katz, de ver cómo podemos financiar esto. Nosotros venimos de una universidad pública, así que todo lo que hacemos en capacitación, por lo menos de nuestro lado, es siempre gratuita, así que, pero entendemos esto que dicen de que, por supuesto, quienes trabajan tienen que tener su rédito. Así que nada, me pongo a disposición y también a la dirección y la red latinoamericana, veremos la forma de cómo poder colaborar con esto. En tal caso podemos también estar en contacto, Vero, a ver qué podemos hacer y bueno, y poder avanzar. La verdad que es muy, muy interesante y me parece que ahí va a ver la posibilidad de ida y vuelta entre ustedes, entre todas las disciplinas, y desde este lado y de ese lado, me parece que el ida y vuelta va a ser muy enriquecedor. Así que no lo dejemos perder. Muchas gracias, María, a ti también por el apoyo y por la... Me gustaría comentar algo. Hola, José Manuel. ¿Sí? Adelante. Vale, es un poco al vuelo de lo que están comentando, ¿no? De la posibilidad de que hubiera algún tipo de financiación externa o así para el proyecto. Se me ocurría sobre la marcha. Quizás un poco justo en el tiempo, por el que el programa ya está presentado, el calendario ya está corriendo, pero teniendo en cuenta que hay diferentes universidades que pueden estar interesadas en el programa, igual se podría crear una especie de grupo y hacer una petición a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Teniendo en cuenta que estamos viviendo la época, los tiempos que estamos y que educación siempre es una prioridad para la ECI, igual si la petición no es de una sola universidad, sino de varias universidades de diferentes países que muestran la necesidad de que se potencie un programa de estas características, quizás sea posible. No, ya os digo, me parece que el tiempo no juega a nuestro favor, pero hacer la gestión sería relativamente fácil, ¿no? Sobre todo tendría también más fortaleza
si la petición partirá no solamente de la Universidad de Barcelona en este caso, sino de 3 o 4 universidades que puedan estar interesadas en que el programa se lleve a cabo. Pues gracias por la aportación, Goyo. Goyo, para quien no lo conozca, tiene una enorme experiencia en este ámbito porque ha dirigido la institución IE3 que diseñaba y distribuía la formación continuada y a distancia de la Universidad de Barcelona, entre otras cosas. Por lo tanto, supongo que debemos tomar nota por si hay alguna posibilidad. Gracias, Goyo. Y si no para esta edición, quizá para la siguiente. Como decías, por la premura del tiempo, quizá en el formato del máster pueda haber otro recorrido a esa alternativa. Muy bien, pues no sé si queda alguna cuestión pendiente que no haya sido resuelta en el chat o que no se haya comentado oralmente. Si no es así, pues solo me queda agradecer vuestra presencia, evidentemente al equipo docente y a conferenciantes y por supuesto también a las personas que han asistido para recabar más información sobre este curso. Ojalá tengamos éxito y podamos conseguir que la primera edición se ponga en marcha y satisfacer todas esas ideas, esas demandas, esas necesidades, esas ilusiones que habéis compartido con nosotros este ratito. Muchas gracias por vuestra presencia y espero que hasta pronto. Muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno, felicitaciones, la verdad que es un proyecto hermoso, realmente muy importante. Gracias, Verónica. Todos. Estamos en contacto, Vero. Sí.